Y dice que también se paró. Y dice que comenzó a llorar. ¿Cuánta gente se ha parado todas las noches a llorar por una ciudad, a llorar por gente, y a decir: Señor, sácalo de esa posición, sácalo de ese lugar? Porque los verdaderos discípulos lloran por el pueblo. Dios mío. ¿Cuánta gente ya no lloran cuando predican? Dios mío. Es porque se le ha ido la compasión. Y si no hay compasión, no hay obediencia al cielo. Porque lo que hace que los milagros ocurran en la gente es la compasión. Cristo sabía que no era convertir los panes, multiplicarlos, y los peces, multiplicarlos. Cristo sabía que había una necesidad externa. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El enfermo está siendo sano, el cautivo está siendo libertado, el que está caído está siendo levantado. Y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de dos profetas de Dios, dos muchachos de fuego que tienen una gloria poderosa. Prepárese para la hora de la unción. Hay una expectativa muy fuerte, ¿verdad? La gente está conectada esperando el maná del cielo, así que prepárate para que corra, para que hable lengua, para que salte en tu casa, Dios profeta. Mío. Gloria a Dios. Eso es así, eso es poderoso, impartiendo este mensaje, haciendo discípulos, y vamos a leer la palabra. Bendecimos a toda esa gente que está conectado ahí. Gloria. Juan 3:27. Gloria a Dios. Juan 3:27. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadie puede recibir nada a menos que Dios no se lo conceda. Y le respondió Juan: y ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Dios. Eso es poderoso, gloria a Dios. Y vamos a hablar bajo este tema, con este tema que es bien impresionante, el convertir discípulos y reproducirlo en otros. Eso es muy poderoso. Wow. Ver la necesidad hoy en día que está escaseando en muchos ministerios, que no hacen discípulos, que no hacen discípulos para con Cristo. Y yo creo que Cristo, para poder su ministerio crecer, dijo: yo tengo tanta gloria, pero no puedo solo, sino que necesito 12 hombres que anden conmigo para que puedan manifestar también ellos gloria. Wow. Porque yo no puedo salir solo a manifestar eso, necesito ayuda. Wow. El problema es que tú con tanta gloria causa estrés. Dios mío. Y tú solo no puedes manifestar esa gloria. Tú necesitas reproducirte en otros. Wow, lo dijo. Wow. Y cuando tú te reproduces en otros, eso da la legalidad que donde quiera tú establecerás un discípulo. Cristo donde quiera estableció un discípulo. El problema de esta generación, que hoy en día no está siendo discípulo, no está dejando gente establecida. Y la gente está diciendo: ¿qué vamos a hacer ahora? Porque ahora mismo escuchamos mucha gente predicando, escuchamos mucha gente dando palabra, pero poco hacen discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Formar a alguien para que quede en un lugar establecido, y cuando vengan los dardos del diablo, él tenga resistencia. Porque si él está establecido es porque tiene resistencia. Wow. Si no hay resistencia, va a menguar ese discípulo. Sí. Wow. Pero si tiene resistencia, por más que sea golpeado, entonces estará firme. Por más que sea atacado, estará firme. Porque su resistencia es divina, no es natural. Wow, Dios mío. Y cuando tú tienes resistencia divina, la resistencia física se cae. Porque hay relaciones que son humanas.
que no permanecen, pero la relación del cielo permanece para siempre. Predícalo. Porque ese lazo no lo separa el diablo, ese lazo no lo separa los demonios, sino que ese lazo está enlazado con Cristo. Wow. Y yo creo que cuando hacemos discípulos es reproducirnos en alguien para convertirlo en alguien poderoso. ¿Qué tú estás haciendo? Estás ayudando, escucha bien esto, estás ayudando a otro para crecer o lo estás bajando de su nivel. Yo creo que si alguien tiene un ministerio y tú lo gastaste, tienes que ayudarlo, porque la clave no es humillar a nadie, sino ayudarlo a crecer. Dios mío. Poca gente ayuda a alguien. Poca gente. Ahora mismo hay ayuda con compromiso. ¿Cómo así? Si yo me ayudé, tiene que darme el 10% de las ofrendas. Porque si te envío a esa iglesia, entonces tú tienes que darme la mitad del dinero que tú recibiste. ¿O acaso el evangelio es por cuña? ¿O el evangelio no es por hacer discípulos? Yo creo que Cristo lo que le dio a los discípulos nunca se lo pidió para atrás, pero dijo: cuídense, tengan visión, tengan resistencia. A ti, Simón, te convertiré en alguien muy poderoso, pero quiero que entiendas que necesitas pagar el precio. Es que nada de lo que tú tienes es gratis. Todo lo que tú tienes costó proceso. El problema es que hay gente que quieren hacer discípulos, pero no hay proceso. Porque el proceso es la formación del discípulo. El proceso te hará reproducirte en alguien que tenga necesidad. ¿Por qué te estás reproduciendo en alguien? ¿Por proceso o por cuña? Dios mío, ¿cómo así? Desata eso. ¿Por qué te reproduce en alguien? ¿Por convicción o por relación? Y Dios está buscando una generación que no se reproduzca por convicción, sino por una relación en el espíritu. Porque será más enlazada y más unida cuando te unes en el espíritu. Por eso, mira bien, los discípulos eran integrantes del ministerio de Cristo, pero Cristo sabía que tenían debilidades. Cristo sabía que la gloria del reino que Él venía, Él tenía que dejar a alguien establecido en la tierra. Él tenía que irse. Pero le digo a ellos: mire, quiero decirle algo a ustedes. Ustedes serán no perfectos, sino que serán llenos del poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu Santo serán verdaderos discípulos. Es que yo me voy a meter en ustedes y me voy a reproducir. Ahora, ¿qué Dios necesita de esta generación? Necesita tener una convicción y necesita que los hombres sean sinceros. La gente no está haciendo discípulos en naciones. La gente no está haciendo discípulos. La gente no está trayendo el evangelio por amor. El evangelio de la cruz no está siendo predicado. Por eso que Dios levantó un discípulo tan fuerte. Ese discípulo tenía carácter. Ese discípulo tenía rectitud. ¿Sabe quién a Dios levantó? A Juan el Bautista. Yo creo que el primer rete era Juan el Bautista. Y Juan decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado. Yo no soy él, pero yo soy un discípulo de él. En otras palabras, yo soy el camino para preparar lo que ha de venir. Yo tengo la capacidad de limpiar todo lo que ustedes están viendo, pero yo necesito entender que el que viene es el poderoso de los discípulos. El que viene es más poderoso. El que viene es el portador de la gloria. Por eso que Juan nunca se enalteció. Juan nunca se puso grande. Él dijo: yo no soy el Cristo, pero el que viene es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Aquí está la respuesta. Hay discípulos que cuando suben a ciertos niveles ya no quieren quitar las sandalias. Y Dios está llamando a discípulos a que quiten las sandalias. Porque tu nivel de integridad, tú no puedes corromperlo por tu nivel de orgullo. Lo dijo. Repito, tu nivel de integridad no lo puedes romper por tu nivel de orgullo. Porque si lo rompes, entonces no serás discípulo. Los discípulos tienen que ser humildes. Los discípulos tienen que caminar a la paz con Cristo. ¿Cuántos discípulos no están caminando a la paz con Cristo? ¿Cuántos discípulos están caminando a la par con cuña? Dios mío, predica no eso. a la par con Cristo. Porque todo aquel que camina a la par con Cristo tendrá una convicción de que el Padre se le reveló. Dios mío.
y tendrá una seguridad que donde quiera que vaya, la gente se va a convertir por él. Porque no eres tú que haces las manifestaciones, no eres tú que haces las milagros. Lo que pasa es que cuando tú predicas salen discípulos para intentarlo en otros. Cuando tú predicas salen discípulos para reproducirlo en otros. Porque ¿quién fue un discípulo? ¿Quién fue un discípulo? Pedro fue un discípulo. ¿Quién fue un discípulo? Pablo fue un discípulo. El mover de Pablo nunca fue igual cuando Cristo se le metió por dentro. No. Porque que cuando Cristo se le mete por dentro, tu mover cambia. Dios mío. Tu dialecto cambia. Tu forma cambia. Tus palabras cambian. Es que no eres tú, es Él a través de ti. Por eso Pablo dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces, si yo me uno a Cristo, tengo portales abiertos que me unen a lo eterno. Dios. Si me uno a Cristo, tengo portales abiertos para conectarme a su eternidad. Por eso que Jacob estaba viendo que la escalera bajaba, pero Jacob estaba hablando como Jacob. Pero él no sabía que el nombre que lo conectaba al cielo era Israel. Sí. Porque lo que te da acceso a la conexión sobrenatural no es Jacob, porque Jacob es el nombre hurtador, pero Israel es el nombre eterno. Dios mío. Ay. Si te conectas como Israel, las puertas se van a abrir. Por eso Cristo dijo que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, pero el que brinca la cerca es el salteador. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? Ustedes serán puertas para convertir discípulos para entrarlo a mi reino. Dios mío. Porque si la puerta está cerrada, los discípulos no podrán salir. Pero si la puerta está abierta, convertirán discípulos en cada nación. Por eso que los discípulos que yo convierto amarán más a Jesús. Los discípulos que yo convierto no amarán el dinero. Los discípulos que yo convierto amarán las almas. Sí. Porque el verdadero amor no es por el dinero, es por las almas. ¿Sabe por qué la gente ama más el dinero que las almas? ¿Por qué? Pero hay gente que están viendo a la gente como dólar. Hay gente que están viendo a la gente como dólar. ¿Por qué razón? Porque en su corazón hay una grieta que no ha sido sanada y está más inclinado al Dios mamón que al Dios que le puede dar la bendición, o al Dios monetario. Y Dios está diciendo: cuando yo te convierto en discípulo, tu ambición no está en el dinero. Tu ambición está en el amor a las almas. Cuando tú tienes compasión, hay mucha gente predicando pero sin compasión. ¿Sabe qué redacta esto? San Mateo 14:13 dice que Jesús vio la multitud. Repito, vio la multitud y dice que tuvo compasión de ellos. Si tuvo compasión de ellos es porque el amor del Padre estaba en él. Porque nadie puede tener compasión por alguien si no tiene el amor del Padre. El problema es que hay gente sin amor y sin compasión y no sienten lástima por la gente. ¿Sabe lo que impulsa un milagro? Por eso que Evan Robert se paró en una calle un día y dice que oró por la gente, pero dice que también lloraba. Había un predicador del pasado que se paró en un estadio, en una ciudad, y dice que también se paró y dice que comenzó a llorar. ¿Cuánta gente se ha parado todas las noches a llorar por una ciudad, a llorar por gente? Es decir, Señor, sácalo de esa posición, sácalo de ese lugar, porque los verdaderos discípulos lloran por el pueblo. Dios mío. ¿Cuánta gente ya no lloran cuando predican? Dios mío. Es porque se le ha ido la compasión. Y si no hay compasión, no hay obediencia al cielo. Porque lo que hace que los milagros ocurran en la gente es la compasión. Cristo sabía que no era convertir los panes, multiplicarlos, y los peces multiplicarlos. Cristo sabía que había una necesidad externa. Y cuando tú tienes necesidad externa, tú sabes que no es el pan, que no es el pez, sino que la convicción del milagro es que tu corazón sea sanado. Hay poca gente sanando corazón. El problema no está en la ropa, Venancio. No. Porque cuando el problema está en la ropa, significa que tú no tienes identidad. El problema está en el corazón. Si sano el corazón, soy apto para producir. Si sano el corazón, soy apto para convertirle en discípulo. Si sano el corazón, soy apto para reproducirme en discípulo. Por eso que si el corazón está dañado, yo no podré caminar en fe. Si el corazón no está íntegro, yo no podré caminar con los cielos abiertos. De la única manera que yo podré convertirme y
reproducirme en discípulos cuando el corazón está alto y alineado con el Padre? ¿Cuánta gente predicando pero el corazón no está alineado al Padre? ¿Cuánta gente enseñando? Por eso que tenemos gente hoy en día predicando una cosa, pero cuando van a otro lugar predican otra cosa. ¿Por qué? Porque el mensaje está divariando. No tienen una reproducción constante. Es lo que están expresando. Y Dios necesita un discípulo que predique constante lo que quiere. Cuando tú eres direccionado en la palabra correcta, el corazón correcto va a ser sanado. Wow. Ay, carabasay. El mensaje de Juan no divariaba. No. El mensaje de Juan era direccionado. Sí. Porque si ay. El problema es de esta generación que no quieren predicar un mensaje tan recto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque temen que le corten la cabeza. Temen a que el dinero se les escasee. Se le tenga la remesa. Y yo creo que no es mandando gente para el infierno, nada de eso, no. Sino predicarle al corazón. Porque lo que sana no es a la ropa, lo que sana es el corazón. Cuando voy al corazón estoy yendo al alma, donde se esconden todos los sentimientos, todas las emociones. Porque el verdadero discípulo no destruye a su hermano, sino que construye a aquel que está caído. Y yo estaba buscando una generación que pueda reconstruir discípulos. ¿Cuántos discípulos están por ahí? Pero hay discípulos que son del diablo, que le han dado respuesta negativa. Dios mío. Entonces, esos discípulos necesitan ser reconstruidos. Porque hay gente que lo que viven señalando y juzgando Dios y mandando gente para el infierno y diciendo que tú te vas a perder. Y que tú no eres de mi side porque tú no viste esta ropa. Dios. ¿Quién te dijo a ti que los hijos de Seba cuando reprendieron los endemoniados galarenos ahí había religión? El diablo sabía que esa gente no era legal, porque hay gente enganchada en el evangelio que no son legales. Y lo que Dios te dice, ¿tú sabes qué pasa cuando tú reprendes? Cuando tú reprendes, lo que sale es tu santidad. Porque cuando tú reprendes, los espíritus no están mirando la ropa, están mirando el corazón. Y ellos saben que esa reprendedera viene con santidad. Por eso que dice que el Señor te reprenda. Si digo que el Señor te reprenda, el Señor es mi palabra. Pero cuando digo te reprenda, es mi palabra. Pero cuando digo el Señor te reprenda, tú estás poniendo al Señor al frente y te reprende mío. Pero si yo digo te reprenda y no tiene santidad, entonces la palabra no está viniendo direccionada. Por eso es que hay espíritus que en estos últimos tiempos van a desenmascarar discípulos falsos en los altares. Dios mío. Dios. Porque hay discípulos falsos. Hay discípulos que tienen su corazón inclinado hacia el dinero. El mensaje de Juan nunca cambió. Arrepentidos y convertidos porque el reino se ha acercado. Pero Juan decía arrepentidos, porque la palabra para que el reino se acerque es arrepentimiento. Si el reino no se acerque porque no hay arrepentimiento. Hay gente predicando el reino pero sin arrepentimiento. Dios mío, lo dijo. El reino se acerca cuando hay arrepentimiento. Dios. Por eso que si no hay confesión, tampoco hay confesión de pecado. Porque de la única manera que tú puedes accesar a niveles sobrenaturales y convertirte a discípulos es cuando tú confiesas lo que te está malogrando. Dios mío. Tú sabías que hay mucha gente en el evangelio predicando, pero hay cosas que lo están malogrando por dentro. Desata eso. Entonces, lo que lo está malogrando están transmitiendo eso a una necesidad sedienta. Y por eso que yo, a donde quiera que van, no convierten en discípulos. Tú no te has parado algún día y una gente te ha dicho a ti, yo quiero ser como tú. Sí. Yo quiero ser como tú porque tú eres genuino. Entonces, cuando tú ves una gente diciendo eso, es porque lo que tú estás transmitiendo a otra gente es genuino. Sí. Por eso que si hay muchos predicadores y no le dicen eso, el mensaje de ellos no es genuino. Porque cuando la gente anhela lo que tú tienes de parte de Dios, significa que tú eres un verdadero discípulo. Santo. Sátalo. Es muy poderoso lo que tú estás soltando, profeta. Y mientras tú hablabas, yo conectaba con una palabra que tú hablabas de discípulo. Pero en estos tiempos hay mucha gente que lo sigue, pero no son discípulos, son seguidores. Una cosa es tener discípulos y otra cosa es tener seguidores. Los seguidores, tú te beneficias de ellos. Los discípulos, tú los direccionas. Por eso es que tú ves que cuando Cristo se va de la tierra, el enemigo pensó que detuvo a Cristo en la tierra, pero no sabiendo que hubieron 11
que se quedaron aquí y con el apóstol Pablo 12 y con el otro que pusieron por Judas también, lo que está diciendo es: yo dejé unos discípulos aquí en la tierra, que esos discípulos se van a reproducir. Los seguidores no se reproducen, los discípulos sí. Te digo por qué, porque los seguidores siempre van a depender del líder que ellos tienen, pero los seguidores, los discípulos, tienen un líder que no necesita que todo el tiempo ellos estén pegados de él, sino que necesitan que todo el tiempo ellos mantengan los principios. Los seguidores dan beneficio al líder, pero los discípulos mantienen los principios. Por eso es que tú te das cuenta que hay un Pedro que se levanta cuando el Espíritu se entra dentro de él, y se levanta, y hay 5,000 que se arrepienten, después hay 3,000 que se arrepienten. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que este hombre era discípulo, aunque Cristo no estaba en la tierra, estaba en su corazón. Los seguidores dependen de estar pegados de su líder, pero los discípulos dependen de tener una relación con su líder. Lo que pasa es que tenemos demasiada gente en estos tiempos que ellos son jefes pero no son líderes. Escucha esto. Son jefes pero no líderes. Son jefes pero no son líderes. Te digo por qué no son líderes. Porque los jefes quieren saquearte lo que tú tienes, pero el líder quiere direccionarte hacia la meta que Dios ha puesto en su vida. Tú sabes cuánta gente tú te lo tienes al frente, y el día que tú no representas un beneficio para ellos, ese día hasta ahí llegó su relación. Pero el líder verdadero no tiene que ver un beneficio en ti. El líder verdadero lo que tiene que ver en ti es una meta y un propósito que Dios puso en tu vida. Por eso necesitamos gente que predique menos por beneficio y predique más para que las personas sean salvos. Por eso es que tú decías que necesitamos más discípulos, porque los discípulos proyectan a Cristo. Por eso es que tú ves que el apóstol Pablo dice: mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que está diciendo la gente que somos discípulos, no nos representamos nosotros. La gente que somos discípulos representamos al Cristo de la gloria. Yo te hago una pregunta: ¿a quién tú estás representando? ¿Tú estás representando a tu predicador favorito? ¿Tú estás representando a tu pastor? ¿Tú estás representando a tu cantante favorito? Hay gente que si tú lo ves, tú no vas a ver en ellos a Cristo. Hay gente que si tú lo ves, tú vas a ver... Lo digo. Varón. Hay gente que si tú lo ves en estos tiempos, ya tú no ves a Cristo en ellos, tú ves a Barak. Sí, yo lo voy a decir. Hay gente que si tú lo ves a ellos, ya tú no lo ves, tú ves al predicador famoso, el del momento, porque hay gente que son copias. Los seguidores copian lo de su líder, pero los discípulos son auténticos, que tengan los principios de sus líderes. Lo que te estoy diciendo a ti, que necesitamos más gente que tengan principios antes que gente que sean copias. Tú ves que los seguidores, cuando ven que tú agarras el micrófono así, ellos lo agarran así. Los discípulos no. Los discípulos mantienen los principios de su líder, pero entienden que deben de ser auténticos. Necesitamos más gente auténtico y menos gente que sean copias. El apóstol Pablo, si tú te das cuenta, el apóstol Pablo tú lo mirabas, y el apóstol Pablo tú veías a Cristo por todos los lugares, en su modo de hablar, en su modo de predicar, en la esencia que tenía, en el cómo se ve, todo representaba el Cristo de la gloria. Lo que pasa es que tenemos gente que son la reproducción de otro, pero no son la reproducción de Cristo. Por eso es que tú ves que Cristo murió, pero cuando Cristo subió al cielo, acontece algo, y es que los discípulos estaban en la tierra. Porque a los discípulos en Antioquia le llamaron cristianos. Le llamaron cristianos porque decían: estos son los pequeños Cristos. Decían: estos son los que representan a Cristo. No fuimos nosotros que nos pusimos cristianos. A nosotros nos lo pusieron porque veían a Cristo en nosotros. Lo que te estoy diciendo, cuando tú camines y la gente en ti no vean a Cristo, tú eres cualquier cosa, pero no eres cristiano. Necesitamos gente que cuando ellos modelen, la gente diga: verdaderamente es un siervo de Dios. ¿Por qué la mujer tsunamita? ¿Por qué la mujer, cuando vio a Eliseo que estaba caminando por ahí, ella no dijo: bueno, vamos a dejar lo que pase? Ella dijo: vamos a hacerle un aposento. Ella dijo: vamos a darle comida. Porque ella dijo: verdaderamente yo reconozco que este es un varón de Dios. Hay gente que si ellos caminan, la gente lo van a ver, pero no van a decir: este hombre es un profeta de Dios. No, la gente va a decir: este tipo es un artista. La gente, se lo digo, hay gente que parecen rockeros, hay gente que ya no son profetas, hay gente que parecen cualquier cosa, pero ya no son evangélicos. Yo te digo algo a ti: yo no soy legalista, pero tenemos que representar el reino donde quiera que lleguemos. Somos discípulos, no de nosotros. Somos discípulos, no del pastor. Somos discípulos, no del evangelista. Somos discípulos, no del apóstol. Somos discípulos del Cristo de la gloria. ¿Sabe algo, profeta?
Yo conecto con lo que tú dices. Sí, Yo entiendo que en este tiempo hay muchísimos seguidores, no es malo. Pero el problema es que no hay discípulos. A los seguidores se les entrega fotos. A los seguidores se les entrega aplausos. Pero a los discípulos se les entrega evidencia. El problema de este tiempo es que no hay muchos discípulos, pero hay muchos seguidores. Y yo entiendo que las señales le van a seguir a los discípulos, no a los seguidores. Dios y mío. sabe algo, Jehová quiere hacer en este tiempo con los discípulos, provocó una gloria mayor. Poderoso. Porque en este tiempo ya no hay mucha evidencia en los escenarios. Wow, porque los discípulos están escaseando en este tiempo. Porque los discípulos se meten en el aposento a recibir el soplo del Espíritu Santo. El problema es que hay muchos discípulos andando secos en la tierra. Por eso en aquel tiempo, cuando tú representabas el reino y cuando Pedro cruzaba, dice que los enfermos se sanaban con la sombra. Pero lo que te estoy diciendo es que en aquel tiempo los discípulos portaban gloria. En aquel tiempo los discípulos portaban la paloma del Espíritu Santo. Pero en este tiempo ya no hay paloma en los aires. Por eso cuando de repente Jesús estaba siendo bautizado, dice que salió una voz diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que te estoy diciendo es que los discípulos anuncian el reino. Ahora que te pregunta, ¿qué reino te estoy anunciando? Porque hay discípulos que se han confabulado con el sistema. Por eso ya lo están transmitiendo a Cristo en su mensaje. Porque yo entiendo, y tú portas a Cristo, aún tu ropa representa el reino. Pero eso cuando Pedro le dijeron: ¿tú te pareces a Cristo? Él dice: no, el problema es que tú no tienes que decirlo, aún tu careta representa a Cristo. Y yo te tengo una noticia en este tiempo. Jehová va a estar llamando a sus discípulos. Yo entiendo que los discípulos portan una marca. Y aquella marca se reconoce donde sea. Tú te puedes ir vestido normal de trabajo, y aún simplemente el semblante tuyo resplandece como Moisés. Lo que yo te estoy diciendo, que cuando Dios agarró del espíritu de Moisés y se lo metió a los 70, era porque eran discípulos. Y yo entiendo que aquella gente que se levantaron diciendo como Moisés, diciendo: mira, esta gente están profetizando, Moisés, cállalo, Moisés, deténlo. Moisés dijo: no, déjalo, ojalá todo el mundo sea profeta y discípulo. El problema es que hay muchos espectadores que le quieren despegar la evidencia a los discípulos. Y yo entiendo que porta a Dios va a caminar con señales en la tierra. Escucha esto. El problema de aquella gente que Elías tenía y tenía Eliseo eran criados que no tenían evidencia. Te digo por qué. Porque estaba muy confabulado con el dinero. Y por eso Jesse nunca recibió la doble porción. Porque los Jesse son muy amantes del sistema, al dinero y a la fama, pero no son. Lo voy a soltar. Suéltalo. Por eso, gente, en vez de reposar lo que tiene Eliseo, le está reposando la lepra. Hay lepra en los altares, en estos discípulos en este tiempo, diciendo: no, yo soy seguidor del profeta fulano, soy seguidor del profeta que está en la cima. Tú eres seguidor, pero no discípulo. Dios mío, los discípulos se les revelan los secretos. A los discípulos se revela cosa oculta. Los discípulos son amigos. Por eso Dios ya no tiene amigos en este tiempo. En este tiempo Dios tiene siervos, pero no amigos. Jehová está buscando un amigo para mostrarle sus secretos. Estoy llamando a un discípulo que se convierte en amigo. El problema es que hay gente que no quiere matar a tu Isaac para convertirse en amigo. Alguien tiene que matar a tu Isaac para hacer ¿sabe qué Dios me está diciendo? Hay gente que tiene mucha evidencia, tiene mucho poder, y ellos piensan que se van a llevar esa evidencia para el cementerio. Y yo le preguntaba: ¿por qué tú no me has levantado un discípulo para cuando yo te corte la gloria repose sobre él? El problema es que hay gente que nada más quieren el ser ellos, el yo, y no quieren levantar discípulos. Y Jehová me está diciendo: hijo mío, cuando tú partas de esta tierra, prepara un discípulo para hacerle una transferencia de gloria. No tienen discípulos en su iglesia, aún pastores grandes no tienen discípulos, porque piensan que si el muchacho fluye, le va a quitar la posición. No le dan paso, no lo dejan que camine, porque piensan que va a ser predicador del momento y nada más solamente a ellos lo van a escuchar. Pero
Pero Jehová te está diciendo, si tú no quieres tener discípulos en tu iglesia, lo voy a buscar en otro lado. No quieren tener responsabilidad, no quieren levantar discípulos. Y Jehová está demandando una generación que establezca discípulos aquí en esta tierra. Profeta, ora. Eso es poderoso. Así que dijo, Rabí, fíjate que el que está contigo al otro lado del Jordán, quien tú dijiste testimonio, ahora está bautizando. Manacao. Los discípulos bautizan. Los discípulos son ligados con el cielo. Por eso que hoy en día estamos careciendo de discípulos. Tienes que preocuparte en ser discípulo. No sea discípulo por título, no sea discípulo por posiciones en el gobierno. Repito, no sea discípulo por posiciones en el gobierno. Sé discípulo por convicción de reino. Porque ese reino te envía, te manda. Así que yo quiero orar por esas personas que están ahí, que tienen que convertirse en discípulos, Ignacio, para que Dios le abra su entendimiento y entiendan que las posiciones no salvan. Que las posiciones terrenales no salvan. Sí, porque hay gente que quieren andar ahora mismo con el evangelista más famoso. Dios mío. Yo no ando con nadie. Yo tengo un ministerio que ando con ellos para arriba y para abajo. Yo no ando con nadie. Porque que la gente cuando tú tienes una sensibilidad, lo que quiere usarte. Entonces, ellos tienen más tigueraje que tú. Quieren utilizarte y quieren. Ora. Pues vamos a orar por esa gente que están ahí. Yo oro por ellos para que Dios lo bendiga. Para que Dios le abra su entendimiento y sean discípulos como Juan. Dios necesita que tú seas discípulos como Juan. Tienes que llevar un mensaje direccionado, no un mensaje por la multitud. Tienes que llevar un mensaje direccionado, no por la multitud de gente. No prediquen para que te vuelvan a invitar. Predica para dejar una marca. Porque si deja una marca todo el tiempo se hablará de la evidencia. Estoy orando, Padre, gracias. Bendice a esa gente, hónralo, guárdalo y que puedan ser discípulos. Yo declaro cobertura especial sobre ellos y que ellos puedan reproducirse en otros y alterar lo que tú le has dado. En el nombre de Jesús, bendícelo y guárdalo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Wow, Dios mío, tremendo lo que Dios ha hecho en este día. Tremenda palabra de parte de Dios en la boca del profeta Christopher Mato. No olvides suscribirse y activar la campanita en este canal La Hora de la Unción y en el canal Excelencia Cristiana Televisión. Pero si te impactó este mensaje, pon ahí en la caja de comentarios la palabra que más te impactó y compártelo con 10 amigos. Compártelo con 10 amigos, porque yo sé que esta palabra será de restitución, será de bendición para ti y para tu casa. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo, Christopher Aquino y Christopher Matos. Esto fue La Hora de la Unción.